compañeros, yo les voy a presentar lo que el folio mobiliario, en específico lo que se encuentra o lo que se debe registrar bajo este folio. Esto está en el artículo 35 de la Ley del Registro Público de la Propiedad, en la fracción 2. En pocas palabras, lo que se debe de registrar en este folio son bienes muebles. Esto, a manera de introducción, los bienes muebles se encuentran definidos en el artículo 945 del Código Civil del Estado de Puebla, en el cual señala que son aquellos que por su naturaleza pueden trasladarse de un lugar a otro sin necesidad, por sí mismos o por una fuerza exterior. Doctrinalmente también se señala que este traslado en el que ocurre, bajo los cuales se mueven estos muebles o estos bienes, no deben alterar sus características naturales de este para que pueda considerarse como un bien mueble. Como todos sabemos, pues los ejemplos de bienes muebles pueden ser, no sé, desde un carro, una televisión, un teléfono, y por regla general, todos estos bienes se tendrían que registrar. Sin embargo, no es muy común registrar pues, televisiones o celulares, por ejemplo. Bueno, el artículo 40 ya de esta misma ley nos menciona qué tipo en específico, qué tipo de bienes o cómo se va a tener que registrar. En este caso nos señala acerca de los testamentos o de los testimonios o documentos establecidos por la ley por los cuales se adquiera, se transmita, se limite o se modifique algún derecho real que caiga o que recaiga sobre el bien mueble. En este caso, tenemos a manera de recordatorio que los derechos reales, de manera general, pueden ser entendidos como el derecho que tiene una persona de aprovechar cierto bien. Entonces, pues en este folio se van a inscribir, en cuanto a testimonios o documentos, en su mayoría se refieren o bueno, en la práctica vemos más contratos civiles, ya sea privados, entonces se va a tener que registrar los contratos en los cuales se modifique, por ejemplo, derechos reales como el uso, la propiedad, el usufructo, la prenda, todos aquellos derechos reales que puedan recaer sobre un bien mueble, porque por ejemplo está el derecho real de servidumbre, pero eso no recaería en bienes muebles, ya que pues, por su naturaleza solo son en inmuebles. Después de ahí tenemos resoluciones judiciales o administrativas que produzcan derechos reales. En este caso podemos tener alguna sentencia, por ejemplo, en un juicio testamentario o intestamentario, no importa, donde al final el juez emite una sentencia de asignarle el usufructo a cierta persona, o la posesión de una colección de cuadros, por ejemplo, o de algunas obras de artes a cierto heredero. Y, bueno, los demás títulos relacionados con bienes que la ley ordena expresamente que sean registrados. En este caso, sí ordena que sean registrados de manera expresa los vehículos. Eso sí tienen en cualquier modificación que exista, ya sea en su propiedad o en su usufructo, pues sí tienen que ser los automóviles. Esto con el fin de evitar pues, problemas en cuanto a la posesión de este bien. También nos hablan de obras de arte. Las colecciones deben de ser registradas también y en muchos casos sí se hace. La mayoría de las veces en las que se registran bienes muebles son porque son bienes valiosos. Y esa es la razón por la que no es muy común registrar televisiones, por ejemplo, o celulares, pero también debería de hacerse. También señala acerca del registro de armas personales cuando exista esta actividad de caza, o también nos habla de las aeronaves, vehículos acuáticos que también deben ser registrados. Bueno, ahora, ¿cómo se va perdón, cómo se va a inscribir de esta manera? O sea, ¿qué es lo que necesitamos para abrir un folio en esta modalidad? En este caso, la ley señala dos cosas pero, de manera general, pero pues son identificables tres. Lo primero es que recaiga sobre bienes que sean identificados de manera indubitable, es decir, que el bien pueda ser identificado
y que se señale que es ese y no exista duda alguna de que precisamente es ese bien en el que se va a registrar. Esto se puede hacer mediante la factura o inclusive en el contrato o algún certificado de autenticación en caso de que se trate de algunos bienes antiguos o, por ejemplo, algún reloj, no sé, que sea especial o alguna joya, pues será a través de un certificado de autenticación. Lo segundo es el contrato original, en el cual se cree o en el cual se dé origen al derecho, a un derecho real sobre el cual vaya a recaer un bien. Este contrato debe de estar acompañado por copias certificadas que acrediten la propiedad y estas copias estos documentos que acrediten la propiedad deben de contener una descripción detallada del bien mueble. En este caso también nos ayuda al primer punto, en donde se debe de identificar de manera indubitable. Bueno, con esta descripción se puede lograr el primer punto. Los documentos que pueden acreditar la propiedad puede ser de la misma forma la factura que se expide al momento de comprarla, o pueden ser escrituras públicas de compraventa, por ejemplo, así como también podría ser la sentencia que al final el juez da. Y bueno, de manera general, eso es todo. El término correcto es inscripción, no registro. Inscribir, que estuviste comentando en repetidas ocasiones que se registran, se inscriben los bienes. Ahora, aunada a la exposición de sus compañeros jóvenes, hay cuestiones importantes en esto de la inscripción de los bienes muebles. Efectivamente, la inscripción de bienes muebles en el registro público de la propiedad tiene un enfoque, un criterio en el sentido del tipo de bien mueble en cuanto a su importancia y en cuanto a su valor. Sin embargo, esto de las aeronaves, una persona que compró un avión, una persona que compró un yate, una persona que compró un bien mueble, es porque son bienes muebles, se pueden mover, ¿verdad?, de un lugar a otro por sí mismos o por alguna fuerza externa. Bueno, sin embargo, la ley no diferencia, habla de bienes muebles en general. Por lo tanto, hablar de bienes muebles entenderíamos que hasta una pantalla, una computadora se tendría que inscribir en el registro público de la propiedad. Entonces, da un enfoque en cuanto a aquellos bienes que por su descripción, la identidad de la que hablaba Mildred, por su importancia, por su precio y por su identidad se tendrían que inscribir. De todos modos, la gente no lo hace. Ahora, quiero comentar algo sumamente importante en su concepto jurídico. El caso de los vehículos, como bien decía Mildred, es importante. El folio mobiliario, un vehículo, un coche, una moto, una bicicleta, ¿es un vehículo o no? Por supuesto que sí. En el caso de los vehículos automotores, de los coches, repito, porque un vehículo puede ser hasta un triciclo, y el señor de los tamales vende, pues es un vehículo, ¿verdad? El patín del diablo es un vehículo. Obvio, una bicicleta, una motocicleta, pero caso específico, vehículos automotores. Es importante, y la ley prevé que este tipo de bienes muebles sí se inscriban en el registro público, en el folio mobiliario. Se le cree un folio. Yo compré un vehículo, lo tendría que inscribir en el folio mobiliario para que se le cree un folio mobiliario a este vehículo. Es importante, jóvenes, que tengan un concepto definido de cómo se adquiere un bien mueble, en este caso vehículos automotores. Hay un concepto totalmente erróneo y equivocado de que si yo compro un vehículo, la factura endosada en propiedad me transmite la misma, la propiedad, y es un error de concepto jurídico equivocado. Les puedo hablar de diversas ocasiones en las que les he hecho trámites a clientes cuando compran un coche y un vehículo automotor,
y se hace el cambio de propietario. El cambio de propietario se hace en la Secretaría de Finanzas y Administración aquí del Gobierno del Estado. Cuando he ido con estos clientes, la persona encargada, no sé si sea abogado, no sé si tiene otra, la persona encargada pide la factura endosada en propiedad. Ojo, la factura endosada en propiedad no transmite la propiedad de un vehículo, de un coche. Y les digo, ¿para qué quieres la factura endosada? Porque con eso se acredita la propiedad. Le digo, ¿quién te ha dicho? Es un concepto equivocado, categóricamente se los digo. ¿Por qué? Porque me dicen, es que trae el endoso en propiedad y el endoso en propiedad existe. Digo, sí, claro, soy abogado, sé que existe endoso en propiedad, endoso en procuración, endoso en garantía. Es una figura jurídica que está prevista en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Yo estudiaron Derecho Mercantil, estoy seguro que vieron todos los actos de comercio, quiénes son comerciantes, elementos constitutivos del acto de comercio. En esta materia se estudia otra ley, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se estudia otra ley, la Ley de Sociedades Mercantiles. Ya llevaron, ¿verdad?, Derecho Mercantil. Bueno, ya para qué les digo, también estoy seguro que saben de lo que les estoy hablando. Efectivamente, el endoso, previsto y regulado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es una figura jurídica que se diseñó para hacer circular los títulos de crédito, para que tengan circulación. Y le digo yo a la gente de finanzas, efectivamente existe el endoso en propiedad, el endoso en garantía y el endoso en procuración. Sí, amigo, pero eso solamente aplica para los títulos de crédito. La factura no es un título de crédito, por lo menos la ley no la considera título de crédito. Hablar de títulos de crédito, jóvenes, letra de cambio, cheque, pagaré, certificado de depósito, bono de prenda, acciones, lo que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, porque cuando a mí me asignan en la escuela esta materia, estudiamos cada uno de los títulos de crédito que prevé nuestra ley, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, porque hay maestros, dicho con respeto, cada quien asume su responsabilidad, que en títulos de crédito solamente manejan cheque, pagaré y letra de cambio, porque dicen que son los más importantes y los de mayor circulación. Y el certificado de depósito y el bono de prenda. Hay más, hay arriba por ahí de 15 títulos de crédito más o menos. Nunca los he contado, pero más o menos. Entonces hay maestros que solamente dicen porque son los más comunes. La letra de cambio prácticamente ya está en desuso, pero está prevista. Ya no se aplica mucho. Entonces el endoso, siendo de 3 tipos, en propiedad, en procuración y en garantía, aplica para títulos de crédito. La factura no está prevista, o la ley no le da ese carácter, esa categoría de título de crédito. Entonces, ¿cómo endoso en propiedad de una factura? Y pienso que con el endoso en propiedad estoy transmitiendo o estoy adquiriendo la propiedad de un coche. Concepto equivocado. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando he ido a la Secretaría de Finanzas, el problema es que la persona que me atienda me entienda. ¿Cómo se transmite la propiedad de un bien mueble, un vehículo? Con un contrato privado de compraventa. Es bien mueble. Sabemos que la compraventa, jóvenes, bueno, cuando ustedes estudian contratos ya saben lo que es un contrato consensual, un contrato real, un contrato formal, un contrato oneroso aleatorio, oneroso conmutativo, todas esas características de los contratos. La compra-venta de un bien mueble puede ser incluso consensual. Consensual porque se puede perfeccionar con el puro consentimiento de comprador y vendedor, sin necesidad de que haya un contrato privado. Por supuesto que en materia de bienes muebles, la compra-venta se puede perfeccionar con el puro consentimiento de las partes, comprador y vendedor. Es lo que ustedes ya conocen como los contratos consensuales.
El puro consentimiento perfecciona el acto jurídico, llamado compraventa, sin necesidad de un contrato privado. Y después a uno en finanzas o en alguna le quieren a uno enseñar, tráigame su factura endosada en propiedad. ¿Para qué quieres la factura si con eso no te acredito la propiedad? La propiedad, aquí traigo el contrato privado, mi cliente y amigo adquirió este vehículo. Es más, a lo mejor ni siquiera que tendría que traer un contrato privado. Que tendría que demostrar que el taller vehículo, el contrato fue consensual, adquirió la propiedad. Pero bueno, te traigo un contrato privado. Es de que ese contrato no me sirve, nada más imagínense. Es que el contrato no me sirve, necesito la factura endosada en propiedad. Y ese es el problema, que la gente que está en esas funciones entienda lo técnico, lo jurídico. Repito, el endoso en propiedad de una factura que ampara un coche, vehículo automotor puede ser una moto también, una motocicleta, de un coche, vaya. La propiedad no se transmite con la factura endosada, por el argumento jurídico que les acabo de explicar. El endoso sí existe, de 3 tipos, pero aplica para hacer circular títulos de crédito. La factura no está considerada en la Ley General de Títulos y Operaciones con ese carácter, no es un título de crédito. Luego, entonces, ¿cómo se va a endosar en propiedad? Se quedan cuadrados, jóvenes, cuando yo hago esta explicación y este argumento, y hasta tengo que decirle, a ver, necesito que me mandes aquí el abogado, por favor, porque, pues, discúlpeme, señora, amiga, amigo, con usted no me voy a entender. Vengo a hacer el cambio de propietario y aquí está el contrato privado. Fíjense cómo se ha hecho costumbre en materia mercantil, porque si la compra-venta de un coche es de particular a particular, ojo, es civil, ojo, porque es de particular a particular. Ya sabemos que el derecho civil regula las relaciones jurídicas entre particulares, pero si yo voy y compro un coche a una agencia, ya no es civil. Es una compra-venta mercantil, porque la agencia es un comerciante, ¿verdad? La empresa. Entonces, de ahí la compraventa ya no es civil, ya es mercantil. Siempre que una persona compra un coche en una agencia, le dan su factura nada más y con eso les ingresa usted. Hay que exigir un contrato privado, joven. Bueno, es un contrato de naturaleza mercantil entre la empresa y el cliente, el que adquiere, porque con ese contrato sí es privado, por supuesto, entre empresa y cliente, aunque es de naturaleza mercantil, porque con ese privado yo acredito ser dueño. Es privado porque no requiere ir en escritura pública. Es la diferencia entre un contrato privado y un contrato que no requiere que vayamos con un notario y nos protocolice la compra-venta del coche. La ley no exige esa formalidad en el caso de la compra-venta de coches. Contrato privado de compra-venta entre la agencia vendedora y el cliente, el comprador. Repito, la única diferencia es que estamos hablando ya de un contrato de compra-venta mercantil, porque la agencia es una empresa, pero con eso sí acredito la propiedad del vehículo. Cuando conozco de algunos problemas, cuando hay un accidente, un choque, un atropellamiento, hay hechos de tránsito, jóvenes, se llevan el vehículo al corralón, llega tránsito, la delincuencia organizada, los agentes de tránsito, no, si no saben en la que se viene una motel, jóvenes, pero hay el accidente, llegan los de tránsito, luego a la mordida y a la gandalle, como decimos, ¿no? Tienes la culpa y que ahorita se van a llevar tu coche, mandan a traer ellos a sus grúas, con los que ya tienen el cochupo, el contubenio. Yo te hablo de empresa de grúas para que vengan. Yo cuando he intervenido, yo les digo, espérame, si te vas a llevar el vehículo, hay razón legal primero, fundamento legal para que te lo lleves, yo voy a pedir la grúa. ¿Por qué? Pues porque tienes tus negocios con las grúas. Cuando se llevan el vehículo al corralón, jóvenes, y después va uno al corralón, la misma cantaleta, su factura endosada en propiedad. Traigo el contrato, pero no necesito la factura.
La factura endosada en propiedad no acredita la propiedad de ese coche, porque el endoso aplica únicamente para títulos de crédito. La factura no está considerada en la Ley General de Títulos y Operaciones como con ese carácter. Y empieza uno a discutir. Ahora, hágale entender al encargado ahí del corralón. Ahora, mandan a traer a su grúa ya cuando llega uno al corralón. Es tanto de arrastre del lugar del accidente al módulo de tránsito. De tránsito para acá es tanto de arrastre. No, verdaderamente jóvenes, unos delincuentes, cobran, el último asunto que conocí, se llevan los vehículos a los corralones más lejanos porque cobran por kilómetro de distancia las grúas. La otra vez un accidente en la 16 de septiembre y por la colonia Bugambilias, 16 de septiembre, en la altura de, ¿qué viene siendo? Creo que se llama calle Cedros, 16 de septiembre en la colonia Bugambilias, hay un corralón de San Miguel Espejo, creo que se llama por el rumbo de Chachapa, ya más para adentro, 9,000 pesos de arrastre de la grúa, más el piso por meter el carro al corralón. Y dijo, ok, estás cobrando piso, si quieres ya le pusiste un plástico o algo. No, pues nada. Si me estás cobrando piso, pues quiere decir que estás protegiendo el vehículo. Se mueven los vehículos. Tiene uno que llevar una grúa para moverlos porque los van amontonando, encerrando. Un verdadero problema, por no decir una leperada, que a mí me molesta mucho. Es que ahí está su vehículo, oye, pues tráete a tu grúa para moverlos, que está encerrado para... No, tienen que traer la suya. Otro gasto. Bueno, eso es para que tengan cuidado, jóvenes, que seguramente puedan intervenir como abogados cuando hay un accidente, un hecho de tránsito. No se dejen. Luego, en el arrastre del accidente al módulo de tránsito, este accidente que les comento yo conocí, fue aquí en el 16 de septiembre por la colonia Bugambilias, aquí cerca de la oficina. Hay un módulo de tránsito aquí en el Parque Ecológico. Es 24 Sur y 35 Oriente, si no mal recuerdo, en la mera esquina del Parque Ecológico. Arrastre de aquí de Bugambilias al Parque Ecológico. Arrastre, cobra la grúa del Parque Ecológico hasta el corralón. En el Inter le bajaron la batería al coche, le cambiaron las llantas, eran casi nuevas, son vehículos por otras viejas. Me dice mi cliente, desde que iba dejé en el carro lisiado una loción que me compré, que me costó muy cara, me gusta mucho, y acabo de oler al de tránsito y ya trae puesta mi loción. No, 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 no. Por eso hablo de la delincuencia organizada. Tengan mucho cuidado, jóvenes, prepárense mucho para que no se sepan ver. Y se ponen groseros los agentes. Y yo en este tipo de asuntos en los que muchas veces les he dicho, serás muy agente de tránsito, pero a mí me vale madre. Yo soy abogado. Y aquí, la grúa, ¿quién dice que te puede llevar la grúa? El vehículo en la grúa que tú quieres. Vas a detener el vehículo, primero fundamento legal. Lo vas a ver correr. Ok, yo ahorita pido la grúa. Yo conozco una empresa de grúas que si el arrastre de estos cuates me cobran 9,000 pesos, la grúa, la empresa de grúas que con la que trabajo no cobran más de 500 pesos por el arrastre. Nada más imagínense la diferencia. Y le digo, yo mando a traer a mi grúa, que se lleve el vehículo, lo vamos siguiendo, no hay ningún problema, tú como policía. No es que se tiene que ir a grúa, las grúas con las que ellos trabajan por el negocio. No, jóvenes, estamos inmersos en un problema. Todo esto salió por la cuestión de los bienes muebles. Tengan mucho cuidado y no se dejen. Yo muchas veces he dicho y sostenido con el respeto que les debo, a veces ser grosero es un mal necesario. Porque aquellos van a decir, no se va a dejar. Yo a veces me he trepado a la grúa, ahora me voy contigo, porque luego el coche pidan un inventario.
Al momento en que trepen el coche a la grúa, pero de preferencia que sea una grúa con la que ustedes conozcan, trabajan, en el medio va uno aprendiendo, conociendo, y en el peor escenario que el vehículo se lo lleven en la grúa del que pidan los de tránsito, pidan un inventario con lujo. Te lo vas a ver, hazme un inventario. No se puede negar. Porque en el Inter, o cuando está, miren, me acaban de hablar de un asunto en el que hubo un accidente de tránsito, hubo un choque, una camioneta, la camioneta quedó prendida del motor, o sea, tenía motor. Cuando llegó al corralón, ¿qué creen? Ya no tenía motor. A eso se van a enfrentar, jóvenes. ¿Cómo que ya no tiene motor? Me dice el del corralón, no sé, aquí llegó sin motor. O es en el camino o es en el propio corralón. Eso se tiene que regular, jóvenes. Es terrible, terrible, terrible lo que pasa en este tipo de asuntos. Pero cuando más o menos le sabemos, aquí no me la vas a hacer de jamón, como decimos, ¿verdad? Quiero un inventario, motor, batería, llantas, estéreo, esto. Bien, ¿cómo se llama? Porque, hijo, joven, se les juro que batalla uno un montón. Bueno, por esto salió, repito, por la cuestión de los vehículos, ¿verdad? Entonces, la ley dice que en este caso la inscripción de bienes muebles tendría que enfocarse más en cuanto a los vehículos de mayor importancia, de mayor valor, de una identidad como una aeronave, un barco, un yate, un vehículo, un coche. Sin embargo, hablar de bienes muebles, folio mobiliario, se entendería o podría interpretar que ahí se inscribe una pantalla, una computadora, un escritorio, son bienes muebles. Ahora, el problema es que la gente no lo hace. Y al no hacerlo, jóvenes, quiere decir que ese patrimonio, esos bienes, están desprotegidos. ¿Cuántas veces en las relaciones de pareja, por ejemplo, compraron un vehículo dentro del matrimonio y la pareja se casó bajo el régimen de sociedad conyugal? ¿Es de los dos? Claro que es de los dos, al 50%, ¿verdad? Lo vende el esposo y se quedó con todo el dinero y la señora dice, a mí no me dio nada, me tocaba la mitad. Dice, claro que le tocaba hasta la mitad, porque ese vehículo lo adquirieron, lo compraron dentro del régimen de matrimonio celebrado en sociedad conyugal. Es usted la dueña de la mitad. Y muchas veces esto sirve porque si hay pleitos en la pareja, pues puede servir para presionar al esposo. Si no le da a la señora el 50%, lo puedo denunciar porque usted dispuso la totalidad del bien, usted no es el dueño total, la señora también es dueña del 50%, en fin, hay que ir identificando todo esto, jóvenes. Eso es el folio mobiliario. Folio que sigue, distinguidos jurisconsultos, folio de personas jurídicas civiles. Aquí me tocó. Gracias. El tercer folio, y en la primera diapositiva que les presento, les puse que se encuentra regulado en la fracción tercera del artículo 35 de la Ley del Registro Público de la Propiedad. Eso pues ya lo habíamos visto en las primeras clases en cuanto a este tema. En la siguiente, me remito al Código Civil del Estado de Puebla porque es ahí donde la ley establece quiénes son personas jurídicas en nuestro estado. Y el artículo 172 establece que son el Estado de Puebla y los municipios del mismo estado, las asociaciones civiles, las sociedades civiles, las fundaciones y las demás que reconozca la ley. Bueno, en cuanto a estas, ya sabemos a grandes rasgos que las personas jurídicas tienen reconocida la capacidad, y aquí en el artículo 173 dice que la capacidad de las personas jurídicas creadas de acuerdo con las leyes federales o de los demás estados de la República Mexicana es reconocida pues por el mismo estado. Después, en el artículo 177 se determina las cuestiones del domicilio de estas personas jurídicas y dice, primero, por la ley que las haya creado o reconocido o que las rija directamente, por su escritura constitutiva, estatuto o reglas de su fundación,
en defecto de lo anterior por el lugar en el que ejerzan sus funciones principales o en el que se haya establecido su representación social. En cuanto a esto, lo puse porque estas tres cosas, puntos que menciona este artículo son importantes para la inscripción de las personas jurídicas. En la siguiente diapositiva, el artículo 184 del Código Civil, ya les había mencionado, el Estado de Puebla nos establece qué es una asociación civil. Yo lo puse pues para dar un poquito más de información, como para recordar, ¿no? Pero pues es algo que ya hemos leído y visto antes. Y la asociación civil se constituye mediante un acto jurídico por el cual se reúnen de manera que no sea enteramente transitoria dos o más personas que realizan un fin posible, lícito y común, que como ya sabemos, en una asociación civil lo que la caracteriza es que no tienen un fin económico. Y aquí en esta legislación, el artículo 186 establece que lo que se lleve a cabo en cuanto a inscripción, estatutos y constitución de una asociación civil debe ser inscrito en el registro público de la propiedad. En el siguiente artículo, el 187, nos establece la escritura constitutiva de una asociación que debe contener nombre, domicilio, edad, estado civil de los asociados, la denominación de la asociación, el objeto de la asociación, los bienes que integran el patrimonio de la asociación, su domicilio, si la administración se encarga de un director o de un consejo de directores, las cláusulas que la ley requiera para esta asociación y la duración determinada o indeterminada de esta asociación. Vuelvo a comentarles estos puntos en la ley del registro público de la propiedad no se establecen directamente, pero por supuesto que son importantes porque son precisamente esto lo que van a llevar los documentos que se inscriben en el registro público de la propiedad. En el artículo 213 ya se establece lo de la sociedad civil, que pues también lo puse a muy grandes rasgos. Y bueno, una sociedad civil se constituye mediante un acto jurídico por el cual se reúnen de manera permanente dos o más personas para realizar un fin común de carácter preponderantemente económico, a diferencia de una asociación que es pues que no tiene fines económicos. Lícito posible y que no constituya una especulación mercantil mediante aportación de sus bienes o industria o de ambos para dividir entre sí el dominio de los bienes y las ganancias perdidas. En la siguiente diapositiva, en el artículo 220, se habla de lo que debe contener la escritura constitutiva de una sociedad civil, que son los nombres y apellidos de los otorgantes, su razón social, su objeto, el importe del capital y la aportación con la que cada socio contribuye, el inventario y el avalúo de los bienes que se aporten. Esto obviamente cuando sea así, de acuerdo a los socios, el domicilio de la sociedad, la duración y las reglas aplicables a la administración de dicha sociedad. En la siguiente diapositiva, el artículo 222, aquí, profesor, le comento, yo puse estos tres artículos porque hacen hincapié en el registro público, pero sí tengo un poquito de duda en cuanto al 222 y al 223, si es que comprendí bien su concepto. Por lo que yo leo, dice que en el 222 que la inscripción en el registro público de una escritura constitutiva, ya sea de la sociedad o de la asociación, tiene efectos aun cuando no ha sido inscrita, pero entre los socios, nada más. Y el 223 recalca esto, pero nos deja en claro que a pesar de que no se ha inscrito la escritura constitutiva en el registro público, produce efectos solamente en beneficio, no para perjudicar a los socios. Es decir, que aunque no esté inscrita, sí va a tener pues efectos, pero únicamente entre los socios, sin incluir a terceras personas. Ok, gracias Alejandra, con todo gusto les aclaro esta situación. Miren, hablar del folio de personas jurídicas civiles, como muy bien lo va explicando Alejandra, jóvenes, una persona jurídica civil es una sociedad de naturaleza civil. La ley prevé como sociedades civiles la asociación civil, la sociedad civil y las fundaciones. Hablar de sociedades civiles, tanto la diferencia
preponderante o importante entre una asociación civil y una sociedad civil es que la asociación civil se constituye sin fines de negocio, sin fines de lucro, sin fines de ganar dinero. La sociedad civil sí se constituye con fines económicos, con fines de dinero, con obviamente ganancias lícitas. Pero hablar de constituciones civiles, de personas jurídicas civiles, ya sea asociación o sociedad civil, implica que tenemos que ir con un notario. ¿Por qué nos va a redactar la escritura? Por ejemplo, dice aquí el 222, antes de que se inscriba en el registro público la escritura constitutiva, es decir, la escritura pública que protocoliza el notario en donde hace constar la constitución de esa sociedad. De acuerdo al 222, Alejandra Jóvenes, una vez que el notario protocolizó la escritura pública en donde consta la constitución de la sociedad, es decir, donde surge a la vida jurídica esta asociación o esta sociedad, porque en ambos casos tiene que protocolizarse la constitución por el notario, independientemente de que sea asociación sin fines de lucro, de dinero, o sea sociedad con fines de lucro, con fines de ganar dinero. Bueno, una vez que el notario protocolizó, ya hay obligaciones entre los socios. Mínimo se requieren 2 personas para constituir una asociación o una sociedad. Desde el momento mismo en que el notario protocoliza las escrituras constitutivas de asociaciones o sociedades civiles, ya surte efectos entre los socios. Es decir, puede faltar la inscripción de esta escritura pública constitutiva de las asociaciones, puede faltar la inscripción en el registro público, pero antes de que se inscriba, de acuerdo al registro, ya tiene efectos jurídicos entre los socios, entre los que integran la asociación o la sociedad civil. A ver, les explico, por ejemplo. Aquí yo la oficina joven la tengo constituida como sociedad civil. Nos protocolizó el notario, ¿quién ya se me creo que el 5. Yo tengo mi escritura pública en donde consta la sociedad civil, la integré con mi hermano como socios del despacho. ¿Por qué? Porque hay clientes que cuando nos pagan nos piden factura, ¿verdad? Pues tenemos que facturar, tenemos que dar impuestos, pagar impuestos, declaraciones y demás. Cuando el notario nos constituyó la escritura pública de esta sociedad civil, porque es fines de prestar un servicio profesional y ganar dinero, cuando se constituyó la sociedad civil ya tiene efectos jurídicos entre mi hermano y yo como socios, independientemente de que faltaba la inscripción en el registro público de la propiedad. ¿Qué hicimos? Le pedimos al notario que la mandara a inscribir. Y si no se inscribe, lo correcto es inscribir en el folio de personas jurídicas civiles. Pero la no inscripción no quiere decir que no tenga efectos jurídicos la sociedad, las responsabilidades y obligaciones entre los socios. De acuerdo al 223, ya una vez constituida la asociación o sociedad en la escritura pública, independientemente de que esté o no esté inscrita en el registro público, va a producir efectos en lo que nos beneficia, no en lo que nos perjudica. Pero lo correcto es que la constitución de esta persona jurídica civil esté una vez constituida en la escritura pública por un notario público. Ahí es competencia únicamente de un notario público porque no puede redactar la constitución un corredor, porque ese solamente tiene fe pública exclusivamente para actos de comercio, no es de su competencia. Un corredor público también es un fedatario público, al igual que un notario público, jóvenes, pero el corredor público, su ámbito de competencia es dar fe pública única y exclusivamente en actos comerciales, en materia mercantil, por decirlo en forma práctica. Y de esa forma, no tiene competencia para redactar un documento, un acta constitutiva de una sociedad civil, porque él da fe pública en asuntos de naturaleza meramente mercantil. Lo que el notario público protocoliza
en una escritura pública es porque ese documento tiene o contiene actos de comercio, ya lo sabemos. Acta notarial, actos jurídicos, acta notarial, hechos jurídicos, actos jurídicos, hechos jurídicos. El corredor redacta un documento llamado póliza que contiene actos jurídicos, pero solamente de naturaleza mercantil. Actas de correduría pública porque contienen hechos jurídicos de naturaleza mercantil. Entonces, para precisar esto que me pide Alejandra Jóvenes es la constitución de una sociedad, asociación civil o de una fundación debe constar. Hay gente que crea fundaciones, dice que para fines bajar recursos, repartir recursos. La asociación civil es una asociación, repito, cuyo fin no es generar negocio, dinero. La asociación civil sí. Pues una vez constituida en escritura pública, si no está inscrita, ya está surtiendo efectos esa constitución de esa sociedad civil o asociación civil entre los socios. Y va a producir un efecto en lo que nos beneficia, no en lo que nos perjudica. Ahora, lo correcto, no le demos vueltas. Ya se constituyó la asociación, ya se constituyó la sociedad civil o ya se constituyó la fundación, que se inscriba en el registro público de la propiedad por parte del notario que protocoliza y tendrá que inscribir el registrador en el folio de las personas jurídicas civiles, que es la fracción 3 del 35 de la ley en estudio. ¿Ok? Sí, gracias, abogado. ¿Están ahí? Ok. A la orden. Gracias. Bueno, continúo entonces. Después, en el artículo 254 se establece que no nada más debe inscribirse la constitución de una sociedad, sino también su disolución. Es correcto. Cuando se termina. Cuando se termina, cuando ya se acabó el negocio o hay quiebra o pérdidas, ¿verdad? Habla de pérdidas también. Adelante. Sí. Bueno, ahora sí, les comentaba, nada más puse a grandes rasgos como para recordar cuestiones sobre las sociedades y las asociaciones. Ahora, regresando a la ley del registro público de la propiedad, en el artículo 42 se establece qué es lo que se puede inscribir en este folio de personas jurídicas civiles. Y la ley establece que son los títulos relativos a su constitución, las reformas, el cambio de domicilio social, la designación de representantes y otros actos que procedan según la legislación aplicable. Por eso les comentaba que en el Código Civil, por ejemplo, el artículo que acabo de mencionar sobre la disolución, aquí no se presenta ni se establece directamente que la disolución de una asociación debe de inscribirse, pero la ley aplicable sí. Al igual que lo que debe contener el acta constitutiva y los estatutos de cada una de las sociedades o la asociación que se conforme, tampoco lo establece claramente aquí ese artículo, pero sí son cuestiones y documentos que deben ir inscritos en este folio. Después, en la siguiente, artículo 43, establece que las inscripciones de fundaciones o asociaciones de beneficencia, además de los requisitos señalados en los ordenamientos aplicables, contendrán la resolución aprobatoria de ser constituidas como tales, dictada conforme a las disposiciones de las leyes de asistencia privada. Aquí sí menciona que su constitución debe ser inscrita de acuerdo a la ley como es. Entonces, precisamente por eso yo recalqué cuáles son los documentos y lo que debe de llevar estos documentos de los estatutos y las actas constitutivas de las sociedades. Después, en el artículo 44, dice que siempre que se practique una inscripción de constitución o de reforma a los estatutos de una persona jurídica, se incorporará al acervo registral un ejemplar. Esto quiere decir que una vez que ya se ha inscrito una sociedad o una asociación, puede haber reformas en sus estatutos, en su constitución, en cuanto a los socios o algo que esté dentro de esta sociedad o la asociación, y esto no se puede realizar nada más porque sí, digámoslo.
No es como que entre socios se pongan de acuerdo de vamos a hacer este cambio, esta reforma, y se queda así. Para que esto tenga validez, debe ser inscrito al registro público y obviamente que se incorpora un ejemplar porque pues ya la documentación correspondiente está ya inscrita. El artículo 45 dice que para inscribir cualquier título relacionado con una persona jurídica deberá constar previamente la inscripción de su constitución o la transferencia del domicilio social a la demarcación territorial de la oficina registral. Vuelvo a lo mismo, para que se puedan inscribir las reformas o cualquier modificación que se haga a las sociedades, obviamente que es necesario que ya esté inscrita esa sociedad. Y lo mismo cuando se hace una transferencia de domicilio, porque hay oficinas registrales. Esto quiere decir que, al igual que las notarías, las oficinas registrales están de acuerdo a cierto territorio de lo que es el país. Entonces, para inscribir una sociedad o una asociación, es necesario hacerlo en la oficina registral correspondiente al territorio en el cual se encuentra el domicilio social de esta asociación. Entonces, para que se hagan esta inscripción, pues debe ser de acuerdo a la ubicación de esa sociedad y de acuerdo a la oficina registral que se encuentre en esa demarcación territorial. Y bueno, a grandes rasgos, eso es lo que puede inscribirse en el folio de personas jurídicas. Bien, la providencia precautoria se llama precautoria porque es o sea, antes. Cautoria viene de caución, precaución. Esto aplica en un procedimiento que tú tienes el temor fundado de que, por ejemplo, tienes a un deudor, tiene bienes y tienes el temor fundado de que se quiere deshacer de esos bienes, los quiere enajenar, dilapidar, esconder, ocultar, para quedar insolvente. Entonces, vas a poner una medida precautoria, el conocido embargo precautorio. Primero le embargas, después lo demandas. Porque Sí. una vez que tú cumples con los requisitos de ley y el juez decreta el embargo, lo tienes que ir a inscribir al registro público de la propiedad. Y dice la ley en materia civil y mercantil que una vez que ya ejecutaste la medida precautoria, tienes 3 días para presentar tu demanda dentro del mismo expediente en donde se te autorizó esta medida precautoria. Si tú no presentas la demanda en esos 3 días, va a quedar sin efecto el embargo que inscribiste. Entonces, imagínate qué caso va a tener. Ahora, lograste embargar precautoriamente, presentas tu demanda. Cuando el deudor se entere, ya le embargaste ese bien. Ya lo tienes del cuello para poderle cobrar. Ahora, viene la demanda, necesitas ganar el juicio, precisamente para que puedas, si el deudor no te paga, puedas cobrarte con el remate de ese bien o con la adjudicación de ese bien. Entonces, la medida precautoria no solamente aplica en embargos, puede aplicar en otros aspectos, pero el más común es el embargo. En esta materia he dicho varias veces, ustedes llega el cliente, les pregunta, oiga, tal persona me debe dinero, ustedes van a revisar qué tipo de documento es, si es un documento mercantil, si es un documento civil, si es un título de crédito, ya saben que pueden promover el juicio ejecutivo mercantil. Si el documento es civil, pueden promover el juicio ejecutivo civil, dependiendo de la naturaleza del documento. No le den vueltas, jóvenes. ¿Quieren saber qué documentos son los que fundan un juicio ejecutivo mercantil? Lean el 1391 del Código de Comercio. Ahí enciérrenlo. Ahí dice 1391 del Código de Comercio. Dice que se funda un juicio ejecutivo mercantil, dice un documento que traiga pareja de ejecución. ¿Qué implica que un documento traiga pareja de ejecución? Que ese documento contiene una deuda. Esa deuda es cierta, líquida y exigible. Son 10 fracciones, me lo sé de memoria, excepto la quinta que está derogada. Pero ahí identifican, Jacqueline, los documentos que fundan un juicio ejecutivo mercantil. Los documentos que fundan un juicio ejecutivo civil, no recuerdo con precisión el artículo, viene en el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, cuando el cliente llega y el documento es civil o mercantil, no tengo una garantía, voy al registro público a checar, a pedir información si ese deudor tiene un bien
se paga una consulta o búsqueda electrónica, identificas que tiene un terreno que está a su nombre libre de gravámenes, te le vas a confiar. Yo lo que aconsejo aquí es siempre será mejor a través de una medida precautoria, precisamente. ¿Qué implica la medida precautoria? Precaución, le embargas primero, después lo demandas. Cuando él se entere, el deudor se entere de la demanda, ya está embargado el bien, ya prácticamente lo tienes del cuello. Ahora falta ganar el juicio, obvio, porque si no ganas el juicio, de nada te va a servir el embargo precautorio. Podrías embargar durante el juicio. Yo siempre he dicho que es un riesgo, porque si tú le embargas hoy una casa al deudor, ¿verdad?, y está libre de gravámenes, en lo que inscribes el embargo, en lo que la autoridad judicial administrativa envíe el oficio y las copias certificadas del acta de embargo al registro para su inscripción, te pueden hacer varias maniobras. Un aviso preventivo, no sé, para que cuando llegue tu oficio ordenado por la autoridad judicial o administrativa, ya no, a lo mejor ya no te inscriben el embargo, te dejaron afuera. Mejor identifican al deudor un bien libre de gravámenes en el registro público, o no sé, no solamente bienes muebles, un vehículo, una cuenta bancaria, todo aquello que esté a nombre del deudor y que sea susceptible de embargo. En caso en este tipo de asuntos se embarguen precautoriamente, la medida precautoria, ya que